Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la clase. Disculpen la demora, estaba terminando de trabajar y ahora ya pude conectarme. De repente cuando estoy yo con ese tipo de cuestiones, yo les voy a estar avisando evidentemente en el grupo, así como lo hice hoy. No obstante, ustedes también me pueden avisar de repente si es que se van a conectar un poquito más tarde y así para ir teniendo en cuenta también yo, ¿está bien? Muy bien. La clase anterior yo ya alcé este PowerPoint, yo ya alcé a la plataforma, o sea que ya no hace falta que ustedes vuelvan a descargar esto, ¿está bien? En ese Power, si es que ya tienen ustedes en sus teléfonos o en su tablet o en su compu, es la misma de la clase anterior. Entonces, vamos a darle continuidad nomás a ese Power, ¿está bien? Hoy vamos a tratar de terminar este PowerPoint, entonces así para ir avanzando un poquitito más, ¿está bien? A ver. Hola Isaías, ¿qué tal? En un Muy ratito bien, yo, muy bien. ¿cómo estás? Súper bien, gracias a Dios con calor, pero se aguanta. Claro, sí, mucho calor se siente, la verdad. Voy a llamar la lista. Todavía no tengo mi carpeta de gestión, pero no obstante, yo igual voy punteando quiénes están, ¿verdad? Como les dije en la clase anterior, yo voy a controlar la asistencia al iniciar la clase y al terminar la clase, ¿está bien? Necesito que me contesten cuando les hablo, así para por lo menos saber que me están escuchando, ¿está bien? O escriban si es que no quieren hablar. Bueno, voy a ir anotando. Hoy es el 4 de noviembre. A ver, está Ada. Me voy a guiar por los nombres que tienen en su perfil para poder anotar. Los que no tienen nombre sí voy a ir llamando. Arnaldo, ¿cuál es tu apellido? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien nomás. Arnaldo González, profe. Ok. Arnaldo González. Diana, ¿cuál es tu apellido? Isaías Raveri. Matías Servián. Rodolfo Candia. Okay. Creo que eso es todo. Diana Benítez. Ada Alvarenga, Ada, ya te noté, no te preocupes. Muy bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis están. Perfecto. Ahora sí, vamos a iniciar la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los esguinces y qué es lo que en cuanto a primeros auxilios nosotros podemos realizar, ¿verdad? Evidentemente, como les dije en la clase anterior, siempre van a ser los primeros auxilios, el momento en el que tenemos que de repente abordar cuando sucede algún tipo de accidentes similares a estos, ¿verdad? Siempre, lógicamente, sin perjudicarle más al paciente, ¿verdad? Como siempre digo, el desconocimiento puede ser perjudicial, entonces, si es que no sé o no me acuerdo, es mejor nomás no hacer nada
a hacer algo y perjudicarle peor al paciente, ¿verdad? En ese caso, entonces, es mejor nomás limitarnos, lógicamente. Pero no obstante, estas técnicas a más de uno le puede ayudar en el momento, qué sé yo, de repente en nuestras casas ocurre, porque son accidentes que pueden ocurrir en cualquier lugar. Muy bien. El esguince o los esguinces son distensiones o roturas de las partes blandas que componen una articulación. O sea que los elementos articulares en este caso. Usualmente, este tipo de lesión o de distensión se suele dar más en los ligamentos que en otra parte del cuerpo, ¿verdad? Esto indistintamente. Los ligamentos tenemos en todas las articulaciones del cuerpo. Entonces, entre ellas, la más frecuente suele ser la de la rodilla y la del tobillo. Entonces, usualmente también, como les digo, estas son lesiones que se puede sufrir o son accidentes que pueden ocurrir en la casa, en el trabajo o también durante ciertas prácticas deportivas. Que más que menos en algún momento de su vida habrá visto que alguien se esguinzó o habrá sufrido un esguince también, ¿verdad? En cuanto a la clínica o sintomatología, el paciente presenta dolor, hay hinchazón, hay impotencia funcional, eso es relativo. En algunos casos puede ocurrir que tras un esguince la persona no pueda pisar, no pueda mover o le duela demasiado al punto de que ya no puede ni caminar, ¿verdad? Pero eso es relativo. ¿Por qué? Porque los esguinces se vuelven a subdividir, entonces dependiendo de la gravedad de ese esguince quizás pueda influir en cuanto a su impotencia funcional. Impotencia funcional es cuando no podemos realizar ningún tipo de movimiento o la articulación se entorpece y no puede realizar ninguna función, ¿verdad? No puede realizar ningún tipo de movimiento, ¿verdad? Si es grave, ocurre un bostezo articular, que es la mayor abertura del arco normal de movimiento. Usualmente las articulaciones tienen un grado de movilidad, ¿verdad? Si yo solamente mi muñeca puedo mover hasta acá, esta es mi amplitud de movimiento, al excederse de ese movimiento, ocurre justamente un bostezo o un movimiento articular muy forzado que justamente hace que el ligamento se distienda, literal, ¿verdad? Sobrepasa ese límite de elasticidad propia del ligamento. Entonces ahí ocurren este tipo de lesiones. Como les dije, existen 3 grados de un esguince, en donde el primer grado, la mayoría de o sea, los ligamentos sufren pequeñas rupturas fibrilares. En un segundo grado ya es mayor esa ruptura fibrilar y en el tercer grado ya hay una ruptura completa del ligamento. Hablando grandes rasgos como para que vayan entendiendo más o menos, ¿verdad? En cuanto a los primeros auxilios en este tipo de situación, qué sé yo, no sé, de repente teníamos visita en casa y la persona, o usualmente las mujeres, ¿verdad? Tendemos a hacer eso. Venimos con un calzado alto o con un taquito en el calzado, pisamos mal y torcimos el tobillo, por ejemplo. ¿Qué hacer en ese momento para poder minimizar esta sintomatología que mencionamos? Antes que todo, evidentemente, hay que hablarle al paciente, preguntarle, ¿verdad? Qué sé yo, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? Qué sé yo, ¿verdad? Antes que todo. Posterior a eso, se recomienda un reposo de la articulación o justamente hacer descansar o colocar el miembro afectado
en una posición cómoda, en una posición en donde no le esté molestando de más, ¿verdad? Aplicar frío, usualmente es conveniente aplicarle compresas frías, no directamente tampoco el hielo propiamente, pero sí compresitas frías para mitigar un poquitito la inflamación y para mitigar un poco el dolor también que esté sintiendo el paciente. Se puede realizar un vendaje compresivo, evidentemente si sabemos realizar ese vendaje, ¿verdad? No obstante, igual, lógicamente hay que retirarle el calzado al paciente, hay que retirarle la media y ver la manera de hacerle sentir cómodo también al segmento lesionado, ¿verdad? Y elevar la zona y transporte al centro hospitalario. Hay ocasiones en las que si de repente es un esguince de primer grado, quizás vaya y pase, duele, molesta, está inflamado, pero podemos pisar o podemos realizar ciertos movimientos, ¿verdad? Ahí de repente no es a modo de minimizar la gravedad, pero por lo menos, ¿verdad? No es tan urgente como en un grado 3 en este caso, ¿verdad? El grado 2 también ya es de consideración, pero como les digo, en un grado 1 por lo menos el paciente puede estar pisando todavía, ¿verdad? La idea es no hacerlo, ¿verdad? Pero como les digo, se puede todavía eh, abordar bien esos casos. Muy bien. Lo que no se debe hacer en este caso es aplicar calor y masajes en las primeras 48 horas. ¿Qué es lo que siempre queremos hacer cuando alguien se golpea? Le queremos mover, ¿verdad? ¿Estás bien? ¿Te duele? Le movemos, guau, para ver si es que no hay fractura, ¿verdad? En el caso de que no sean personal de blanco, de que no sean traumatólogo o algún fisioterapeuta, o en este caso, por ejemplo, algún bombero, ¿verdad? Que manejen estos temas, es conveniente no tocarle al paciente. Porque nuestra gente tiene esa idiosincrasia de que, qué sé yo, se torció el tobillo y bueno, vamos a llevarle a don fulanito para que le coloque bien su tobillo, ¿verdad? O vamos a llevarle al masajista fulano de tal para que él le haga algo, ¿verdad? Y siempre queremos recurrir a esos lugares en donde en teoría no es en donde tenemos que irnos, ¿verdad? Y por el contrario, terminamos lesionando aún más. Me ocurrió con muchos pacientes, justamente, que de repente ya por la impotencia o por el dolor quizás suele ocurrir también, que piensan que si es que qué sé yo, el fisioterapeuta no logró aliviar el dolor de una, entonces me voy a ir nomás con fulanito de tal porque él me va a poner en su lugar, ¿verdad? Y supuestamente con eso ya va a disminuir el dolor, ¿verdad? Y terminamos perjudicando, terminamos empeorando la situación, ¿verdad? Por ejemplo, de un esguince de grado 1 pasa a un esguince de grado 3, ¿verdad? Porque al moverle todo mal o al estirar o al traccionar, terminó rompiendo, por ejemplo, el ligamento. Yo particularmente tengo un caso así de una conocida que se dejó tocar por un masajista, no, creo que no era el único masajista, era un empírico, se dejó tocar la rodilla y y posiblemente la paciente tenía, qué sé yo, una ruptura parcial del cruzado anterior y terminó rompiendo completamente, ¿verdad? El cruzado anterior y tuvo que operarse, ¿verdad? Entonces, esos serían los riesgos a los que nos sometemos cuando nos dejamos tocar por cualquier persona. Si ya un profesional de repente no te está solucionando, es porque ya, o sea, o porque tenés que tenerle paciencia a la cuestión, o porque justamente no es una lesión que de buenas a primeras va a sanar, ¿verdad? Porque si un profesional ya no te está solucionando de una, evidentemente un empírico o un masajista puede empeorar también la cuestión. Entonces, tenemos que saber hasta dónde llegamos y no también involucrarnos o hacer nomás por hacer
de repente con el afán de querer ayudar, ¿verdad? Terminamos perjudicándole a la persona. Por eso insisto mucho yo con el tema de los primeros auxilios, de tener que hacer hasta donde sabemos o cómo estamos preparados nomás. Hubiese sido lindo, por ejemplo, que nosotros lleváramos esta materia de manera práctica. ¿Por qué? Porque ahí sí se les puede mostrar, por ejemplo, esto se toca así, o esto se agarra así, o esto se venda de este modo, o qué sé yo, el control de los signos vitales es acá, o tal cual, ¿verdad? Pero como nuestra modalidad es virtual, es online, entonces es un abordaje más bien teórico lo que hacemos, ¿verdad? Y con más razón yo a raíz de eso insisto mucho en que si no estamos preparados o no estamos al 100% con conocimiento de la causa, entonces no hacer nomás si no estamos seguros, ¿verdad? Pero, no obstante, estos, por ejemplo, son casos sencillos dentro de todo, que qué sé yo, por lo menos con levantarle la pierna y colocarle hielo o colocarle una compresita fría, ya estamos haciendo algo. Como menciona acá, entonces, lo que no tenemos que hacer en un esguince es colocar calor, por ejemplo, o realizar masajes. ¿Tienen una idea del por qué nos aplica calor, por ejemplo, en este tipo de lesiones? A ver si me dicen. No es porque está caliente lo la haría en el momento, profe. Sí, O el cuerpo. más o menos. Acá menciona, por ejemplo, que el segmento lesionado presenta o va a presentar hinchazón, ¿verdad? Edema. O sea que va a estar, va a presentar una vasodilatación en el tejido, que lo que está haciendo es a modo de una cierta inmunidad, el cuerpo reacciona a ese modo y va a empezar a inflamar el tejido a modo de irle justamente protegiendo otra vez de cierto modo, ¿verdad? Si nosotros colocamos calor, qué sé yo, una bolsa para agua caliente, o le colocamos en un baldecito, en una latonita, le colocamos agua tibia y sumerge ahí, qué sé yo, el tobillo, el calor, si bien tiene un efecto analgésico, también tiene un efecto vasodilatador. La vasodilatación es esto. Si esta es la luz de mi sistema vascular, venas, arterias, capilares, lo que fuese, cuando se produce una vasodilatación, pasa esto. Aumenta el tamaño de la luz de esos vasos, ¿verdad? O sea, aumenta de tamaño y el conducto es mayor. O sea que al ser mayor o al vasodilatar, va a haber mayor flujo sanguíneo en la zona. Y nosotros queremos ocasionar lo contrario, porque si está luego inflamado y los vasos aumentan de tamaño, se dilatan demasiado, va a inflamarse mucho más. Entonces, justamente contrarresta esa hinchazón el hielo, porque el hielo, o sea, o el frío, en este caso, la compresa fría, lo que hace es un efecto contrario a la vasodilatación. Si este es la luz de mis vasos, en teoría, cuando le aplicamos frío, se cierran más esos vasos, o sea que se produce una vasoconstricción, disminuye entonces esa luz y a raíz de eso no hay un flujo de sangre mayor o se corta ese suministro sanguíneo en demasía, ¿verdad? O sea que va a ir mitigando un poco y en teoría eso es lo que va a ir haciendo que disminuya otra vez o que se desinflame, hablando mal y pronto, ¿verdad? Por eso es que usualmente pasadas las 48 horas o durante esas 48 horas e incluso 72 horas previos a la lesión, desde el día de la lesión, contamos hasta 72 horas, no se aplica calor. Tiene que ser 100% frío.
Usualmente el calor, por ejemplo, aplicamos ya en lesiones ya más crónicas. Las lesiones agudas, que serían estas lesiones, por ejemplo, que son en el momento, usualmente son los accidentes, ¿verdad? Este tipo de lesiones son lesiones agudas. Ya cuando pasa un periodo de tiempo, por ejemplo, qué sé yo, de 3, 4 semanas ya de la lesión y sigue persistiendo la lesión, ahí podemos hablar de una lesión crónica, cuando ya pasa más tiempo, semanas, por ejemplo. Y a partir de ahí sí se puede aplicar ya calor. O sea que entonces, tanto el frío como el calor no se aplican nomás por aplicarse. Todo tiene su modo, su manera, su método y su proceso. Bueno, ¿se entendió esa partecita? Sí, doctor. Sí, profe. Ok, genial. Ahora ya saben, no tiene que colocar entonces calor cuando es una lesión nueva, ¿verdad? Muy bien. Estos son los tipos de esguinces en base a su torsión, ¿verdad? Puede ser por fuera, cuando pisamos por fuera y nos cargamos sobre esta zona. Esta sería una inversión forzada. ¿Por qué? Porque el pie entra, ¿verdad? El desgarro suele ocurrir entonces en esta zona o en esta zona. Muy bien. En este tipo de torsión que es menos frecuente, esta es la más frecuente es en este movimiento o en este tipo de torsión. No obstante, cuando torcemos el pie hacia adentro, o sea, cuando gira o entra la articulación hacia adentro y los pies están por fuera, sería un movimiento en eversión forzada. Y los ligamentos que tienden a lesionarse son los ligamentos que están por dentro, o sea, en dirección al dedo gordo entonces, y en la zona del tobillo específicamente. Y un esguince severo, severo alto del tobillo, suele ser en esta zona y es por una torsión forzada. Por ejemplo, qué sé yo, pisaste en algún lugar y se te trabó el pie y rotaste, ¿verdad? Al rotar podemos lesionarnos esta zona, que es un ligamento que une justamente al hueso de la tibia con el peroné. Ahí se suele dar también este tipo de lesiones. Muy bien. Esto a modo de que tengan una idea de los tipos de esguinces que podemos sufrir, ¿verdad? En qué tipo de movimiento se puede sufrir. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a la luxación. La luxación es el famoso saqué del lugar tal o cual cosa, ¿verdad? Saqué del lugar mi dedo, o saqué del lugar mi hombro, que el hombro es uno de los más comunes justamente. O tuve una luxación de la clavícula. Entonces, sería la separación de las superficies óseas a raíz de justamente un impacto muy fuerte, ¿verdad? Entonces, la luxación es la pérdida permanente de las relaciones entre las superficies óseas que conforman una articulación. Hablando mal y pronto sería esto. Si esta es la unión de un hueso con otro hueso, cuando se produce una separación, a esto le llamamos luxación. La luxación puede ser en la misma zona, o puede cabalgar, o puede de repente avulsionarse, ¿verdad? A la par de que se sale del lugar esa articulación, puede arrancar también ciertos tejidos óseos, ¿verdad? La luxación puede ser total o completa o parcial o incompleta, que sería la famosa subluxación, que justamente suele ocurrir mucho posterior a un esguince. En este tipo de movimientos, por ejemplo, ciertas piezas óseas del pie, que valga la redundancia, suelen desplazarse de su sitio. No sale completamente,
pero sí parcialmente, ¿verdad? Y esto ya es una luxación también. Muy bien. En cuanto a su clínica o en cuanto a la sintomatología que se presenta, hay dolor que aumenta con las movilizaciones, o sea que intentamos mover, si es que se puede mover, eso más bien en una subluxación sería, porque usualmente cuando hay una luxación ya no hay manera de que se puedan mover los segmentos porque justamente salieron del lugar, ¿verdad? Impotencia funcional, lógicamente, porque, como les digo, sale las superficies óseas, salen o se desplazan de su lugar y evidentemente no se va a poder realizar ningún tipo de movimiento. Articulación afectada, deformada, por eso justamente se suele confundir mucho la luxación con la fractura porque suele ser deforme, o sea, se deforma el segmento luxado o se abulta a un lado o qué sé yo, o no es parejo, de repente en teoría tiene que estar en esta posición y el hombro está acá, o está más arriba o está más hacia abajo, ¿verdad? A modo de ejemplificar. Presenta hinchazón y equimosis. Hay también entonces inflamación, hay edema también local. Y la equimosis es un acúmulo de sangre, más bien algo rojo que se presenta en esa zona. La equimosis sería, a ver, ¿qué ejemplo les puedo poner? A ver, no sé si alguna vez les pasó que alguien, qué sé yo, el famoso así le pega a alguien y se queda rojo la zona, ¿verdad? Esa, por ejemplo, es un tipo de equimosis también. O cuando, qué sé yo, alguien te hace un masaje y se queda muy rojo, muy sensible la zona por la fricción, ¿verdad? Esa también es una equimosis. Y entonces, esa rojez se presenta en la zona en donde se dio la luxación. Hay resistencia elástica invencible. ¿Qué quiere decir eso? Como se desplazaron los segmentos, evidentemente, cuando hay una articulación, esto está rodeado por ligamentos, tendones, músculos, y cuando se desplazan estas superficies óseas, cuando salen de su lugar estos huesos, todo también se mueve, todo también aumenta de su elasticidad, ¿verdad? En cuanto a primeros auxilios, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros en estos casos? Inmovilizar la articulación en la posición que se encuentre. Evidentemente, si el hombro, por ejemplo, suponiendo que sea una luxación de hombro, y el hombro está hacia abajo, o el hombro está hacia arriba, ahí mismo nosotros vamos a inmovilizar, podemos colocarle, por ejemplo, un cabestrillo, que les voy a ir mostrando en las siguientes imágenes, y ahí inmediatamente llevarla al hospital, ¿verdad? También lo que podemos hacer es aplicarle compresitas frías también mientras le trasladamos, ¿verdad? Porque usualmente, y para que tengan también en cuenta, las luxaciones tienen mucha similitud con la fractura. Entonces, si por ejemplo esta luxación se dio por algún accidente fuerte en el trabajo o qué sé yo, un accidente de tránsito, hay que descartar que sea una fractura. ¿Por qué? Porque, como les digo, tienen características similares con la fractura y nosotros a simple vista no podemos determinar si hay fractura o si hay luxación. Y entonces, lo conveniente es trasladarle a un centro asistencial para que se le realice una radiografía y ahí se confirme el diagnóstico. ¿Qué pasa entre nuestra gente? Famosos los muchachos jugando fútbol, qué sé yo, alguien les cuerpeó, lo que sea, como suelen decir, ¿verdad? Y ponerle, se caen mal, se quisieron sostener y sacan del lugar su hombro, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que quieren hacer?
Le agarran de su brazo y le quieren estirar para colocarle bien. Y eso tampoco es lo conveniente, no es correcto hacer eso. Porque como mencionamos acá, los segmentos óseos se desplazan de su lugar. Y si yo, con el afán de querer colocar otra vez eso en su lugar, puedo terminar rompiendo algún tendón, rompiendo algún ligamento, desgarrando algún músculo, o justamente, como mencioné también, en esas avulsiones, cuando sale de su lugar, puede llevar el segmento óseo superior, que sería este, por ejemplo, puede llevar una parte del tejido óseo del miembro inferior, del hueso inferior. Entonces, lógicamente podemos terminar, si no había fractura, pudimos haber terminado fracturándole, ¿verdad? Entonces, como les digo, si hay desconocimientos, no hay que realizar. Y preferiblemente tiene que ser un médico. Ni siquiera puede hacerlo un fisioterapeuta. Entonces, tiene que ser un médico. Y con relación a que cuando se coloca en su lugar la articulación otra vez, el nombre técnico es reducción, ¿verdad? O sea, se coloca otra vez en su lugar. Como les dije, eso usualmente tiene que realizarlo un médico, ¿verdad? Un traumatólogo de ser posible, ¿verdad? Esa reducción o esa colocación en su lugar tiene que ser en el momento de ser posible. O no puede pasar demasiado tiempo para realizarle la reducción. ¿Por qué? Porque hablando mal y pronto el cuerpo se enfría y el dolor va a ser asqueroso en el momento en el que se le va a tener que colocar otra vez en su lugar. Por eso es que usualmente cuando hay luxaciones se recomienda derivar de inmediato al paciente a un centro asistencial. Muy bien. Uno, como les digo, para descartar que sea una fractura, y en el caso de que no sea una fractura, entonces ahí proceder a la reducción articular. Si bien entre que están luego esperando a que se le haga su radiografía, primero luego, estar esperando a que se le atienda en urgencia, estar esperando luego a que se le haga la radiografía, pasa ya un buen tiempo, ¿verdad? Entonces, justamente con más razón, ahí es en donde nosotros no podemos perder tanto tiempo en trasladarle, qué sé yo, mientras que estábamos ahí nosotros amagándole para colocarle en su lugar, qué sé yo, le perjudicamos más. Después, como en vista de que no pudimos colocarle en su lugar, nomás ya le vamos a llevar al hospital, ¿verdad? Entonces, es lo que usualmente se hace, pero no está bien. Entonces, lo que está en nuestras manos de repente, incluso con desconocimiento, por lo que podemos hacerle es inmovilizarle, le colocamos una bufanda, le colocamos algún pañuelo o le colocamos algún cinto para que sostenga, para que no cargue el brazo en ese momento, ¿verdad? Y como les digo, se puede aplicar frío en la zona para minimizar un poco el dolor, ¿verdad? Ok. Como les dije también, hay que evitar entonces intentar reducir las luxaciones. Intentar reducir las luxaciones y evitar entonces colocarle en su lugar, ¿verdad? Muy bien. ¿Tienen alguna preguntita? ¿Comprenden bien esta parte? ¿Tienen algún caso de este tipo de accidentes? ¿Me siguen? ¿Están escuchando? Sí, ya estamos escuchando, profe. Sí, profe. Ok, perdón. Muy bien. Luxaciones es cortito. Ahora vamos a hablar un poquitito de la fractura, que justamente como les mencioné, tiene una característica muy similar a la luxación, ¿verdad? La fractura es la interrupción de continuidad del hueso. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando se rompe, hablando mal y pronto, el tejido óseo.
es producida habitualmente por un traumatismo. Una de las lesiones más graves del aparato locomotor porque le puede acompañar lesiones musculares, vasculares o nerviosas. Es grave una fractura, no es algo que se pueda minimizar. Imagínense lo que es que se rompa el hueso, porque no solamente se rompe el hueso, al romperse el hueso, los segmentos pueden ser filosos, pueden perforar algún órgano, dependiendo siempre del lugar en donde sea la fractura, evidentemente. Lesionan músculos, lesionan vasos sanguíneos, lesionan nervios. Yo conozco un caso de una paciente, por ejemplo, que limpiando de repente estaba sacudiendo, se cayó sobre su brazo, fracturó el codo, le colocaron, le enyesaron, le sedaron y le colocaron el yeso. Y no soportó el dolor, qué sé yo, con el yeso, se mandó a sacar todo su yeso, lloraba, pataleaba la señora. Había sido uno de los pedacitos del hueso, le rompió, o sea, y sí, afectó la parte nerviosa del brazo, del antebrazo en este caso, y eso es lo que le ocasionaba tanto dolor. Entonces, le sometieron a una cirugía y fue larguísimo y tedioso la recuperación, porque no es macana lesionar un nervio, ¿verdad? Los nervios en teoría son los que te dan sensibilidad. Vos podés sentir frío, calor, podés sentir, qué sé yo, que estás tocando algo, o que te está rozando algo, o que podés sostener algo, o incluso generar fuerza muscular. Entonces, ya de una vez que qué sé yo, que se sometió a esa cirugía, de a poco tuvo que ir logrando otra vez todas esas funciones, ¿verdad? Pero para que vean, ¿verdad? Que una fractura no es joda. Los tipos de fracturas son o pueden ser incompletas, pueden ser subperiósticas, pueden ser completas, abiertas y cerradas. Acá, en abiertas y cerradas. Abierta, una fractura abierta sería cuando, qué sé yo, me fracturé el brazo y rompió la piel y sobresalió el tejido óseo, ¿verdad? Esa es una fractura abierta. Es una de las más complicadas y es una de las más peligrosas porque puede presentarse algún tipo de infección en la zona por estar expuesto justamente al exterior. En menos de un minuto, chicos, se va a cortar la clase. No sé si quieren esperar un rato, nos volvemos a conectar o nos conectamos directo para terminar temprano. Ya depende de ustedes. Enseguida, no vaya, Igual, profe. Continuamos. Súper. igual Bueno, más, profe. Profe, yo mi asistencia entré un poquito más tarde o ok. después nomás. Y después te voy a anotar otra vez, está bien, porque ya se está por cortar. Dale. Dale, dale. Bueno, nos conectamos directo otra vez entonces.